es la maestra Ana Berta Molina Salgado, y bueno, ella nos va a hablar de las prácticas y significaciones de la apropiación simbólica del espacio público. Bueno, en particular va a tratar el caso de la Plaza de la Constitución, del Zócalo, del cual ahorita, bueno, se estaba hablando. Una semblanza rápida de la maestra. Ella es maestra en ciencias, egresada de la carrera de Sociología Urbana, de aquí de la UAM Azcapotzalco, y estudió su maestría en Metodología de la Ciencia en el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas Sociales del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, y fue merecedora del premio a la mejor tesis de posgrado en el año 2008. Actualmente estudia el 5º trimestre del doctorado de diseño en estudios urbanos aquí en la UAM, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Bueno, entre su experiencia en el ámbito docente ha participado en la unidad profesional interdisciplinaria de biotecnología en el Politécnico Nacional y en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, y también aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana. En cuanto a su experiencia profesional, es presidenta del Centro de Investigación y Planeación de Proyectos Sociales, ACE, donde bueno, ha fungido como representante legal en todas sus actividades, coordina el equipo técnico y supervisa la ejecución de los proyectos propios o apoyados con otros recursos, públicos o privados, y bueno, en este centro de investigación también realizan investigaciones científicas orientadas a fenómenos sociales en nuestro país, como el caso de la migración internacional, y bueno, investigaciones sobre participación ciudadana, proyectos orientados a talleres de capacitación para desarrollo humano, desarrollo sustentable, cambio climático y difusión cultural de poblaciones urbanas, semiurbana y rural en nuestro país, y bueno, y en gestión de proyectos productivos ante instituciones gubernamentales dirigidos a comunidades marginadas en nuestro país. Le damos la bienvenida a la maestra y bueno, iniciamos con su presentación. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Esta presentación viene muy acorde con el tema que acaba de presentar la maestra en cuanto a los espacios públicos, ¿no? Y suena muy interesante porque yo les voy a hablar de un eje temático que se maneja dentro de este coloquio, diversas miradas a la plaza pública, y es justamente el espacio el espacio como un espacio socio simbólico, socioespacial, ¿no? En este caso voy a hablarles de una parte de lo que ha sido mi investigación durante estos 2 años aquí en la unidad de diseño, que es justamente la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. Me voy a enfocar en 3 dimensiones de análisis, que es la historia de un espacio simbólico, concibiendo las formas físicas y de diseño, la apropiación simbólica, tratándose de actores sociales en relación con sus lugares, y las prácticas y las significaciones mostradas en representaciones simbólicas. Esta presentación se va a dividir en 2 partes. Una de ellas va a ser la historia de un espacio simbólico, analizando desde la época prehispánica de la plaza hasta llegar a la concepción propia de los actores del espacio público, ¿no? Cómo se ha transformado, vamos a ver toda esa transformación de la plaza, y vamos a ver curiosamente cómo algunos elementos de apropiación de los actores sociales se han mantenido dentro de del mismo significado que se le dio a principios a la plaza. Y coincidimos un poquito con lo que decía la maestra en su presentación: los espacios están hechos para que los actores los usen, ¿no? Entonces, los espacios, aunque tuvieron en algún principio o en algún momento una connotación de diseño, ¿no?, los espacios han sido transformados únicamente porque los actores hacen esa transformación. Con esto vamos a lograr comprender la apropiación simbólica, identificando quiénes son los actores que influyen o impactan en el espacio urbano y bajo qué formas los actores usan y se apropian del mismo. Les presento esta primera diapositiva, ¿no?, que son las cartas de relación que mandaba Hernán Cortés al rey Carlos V, donde podemos observar que él ya tenía una connotación de lo que era realmente la plaza. Concebimos que la plaza, o creemos, o es lo que se nos ha manejado durante mucho tiempo,
que la plaza estaba sobre el Templo Mayor, cuando no es así. La plaza únicamente se ocupaba en este pequeño espacio. Ay, ¿cómo le hago para ver con el mouse? Es que está conectado. Si no, no hay Ya problema. está. En este lado. Aquí está. ¿Sí? ¿No? Entonces, se concebía que la plaza empezaba desde acá atrás, ¿no? Pero realmente ocupaba este pequeño espacio. Y si le damos clic a la siguiente diapositiva, podemos observar que la plaza siempre ha tomado esta forma y que se sigue permaneciendo todavía hasta nuestras fechas solamente en este espacio, ¿no? Si nosotros concebimos que aquí estaba el Templo Mayor, ¿no? En el número 2 tenemos las casas de Marqués, ¿no? Tenemos las casas nuevas del Marqués, tenemos las casas de los señores, las acequias, y por último tenemos esta parte de las casas de Cuauhtémoc. Lo que ahora representa la Plaza de Santo Domingo, ¿no? El Templo Mayor, que aquí todavía lo podemos observar, la Catedral, ¿no? Y ahorita les enseño algo muy significativo de lo que fueron las transformaciones del espacio público, el Palacio Nacional, la Suprema Corte, ¿no? La Plaza de la Fundación y lo que ahora conocemos como los edificios de gobierno donde estaban las acequias, ¿no? Hay que observar dentro de las transformaciones que se le han dado a la plaza que esta tenía una función o tenía una forma de diseño en zigzag, ¿no? Aquí podemos observar las casas de Moctezuma, las casas de Marqués, la Plaza de Armas, lo que viene a ser la Plaza de la Constitución, también conocida, las mesillas en el Parián, que era la parte del comercio, la Plaza del Volador, de este lado, donde luego se ubica la Universidad Nacional Autónoma de México, y las acequias. Si lo vemos de esta forma, sigue manteniéndose los edificios de gobierno, ¿no? La Plaza del Volador, que ahora es la Suprema Corte de Justicia, Palacio Nacional, las mesillas, la Plaza de Armas, sigue manteniéndose la Catedral, el Templo Mayor, que sigue en el mismo lugar, ¿no? Este es una litografía de lo que era realmente la Plaza de la Constitución. La Plaza de la Constitución se conocía bajo 3 funciones fundamentales de comercio, ¿no? Y de festividades también, y que es muy curioso saber que ahora hasta la fecha se siguen manteniendo bajo las mismas estructuras, ¿no? Teníamos el abasto de los indígenas que estaban de este lado, ¿no? El baratillo, que era un poquito como la Plaza de Santo Domingo, en la siguiente gráfica lo vamos a ver mucho mejor, el Parián y los portales. De este lado podemos observar que los portales se siguen manteniendo en el mismo lugar y que aquí en los portales eran únicamente las mercancías que podían comprarse, que podían comprar las personas adineradas, ¿no? Los ricos, las joyas, el comercio de importación y demás, ¿no? El Parián, que era el centro de comercio de la ciudad, el baratillo, ¿no? Que era en esta parte de Santo Domingo, un poquito más atrás, que eran los productos en donde ni los pobres podían alcanzar a comprar, ¿no? Que eran aquellas mercancías robadas, aquellas mercancías de segunda mano que se ofrecían de esta parte de acá atrás, ¿no? Eran como los vándalos de la época, ¿no? Y el abasto indígena, que lo podemos encontrar en toda esta parte, lo que vendría siendo ahora lo que es la calle de Moneda, lo que vendría siendo ahora la calle 5 de Mayo, lo que vendría siendo ahora las calles de alrededor de 20 de noviembre y demás, ¿no? Si lo transformamos a épocas actuales, vemos que la estructura de la forma del comercio actual se sigue manteniendo bajo la misma forma. Encontramos los comercios de este lado, pero los comercios de joyas, los comercios de restaurantes, los comercios del hotel Majestic, por ejemplo. Encontramos de este lado de la calle de Moneda y demás, encontramos la mercancía de
de vendedores ambulantes, por ejemplo, ¿no? Que era la misma que se ofrecía en el abasto, bueno, aquí era el abasto indígena, ¿no? Aquellas mercancías de primera necesidad, y que ahora pues lo encontramos con la mercancía de Fayuca, ¿no? Aquí observamos la vista desde la catedral con el Parián, ¿no? Atribuida de un daguerrotipo, pertenece a la colección Gabriel Kroller. En esta parte únicamente podemos observar, aquí se me pasó algo muy interesante de mostrarles, me regreso un poquito, porque es interesante ver cómo la catedral, la entrada de la catedral estaba de este lado, ¿no? Esta transformación de diseño con los años pasó a estar acá, ¿no? Las casas viejas de Moctezuma era lo que más tenía de representación como más cercano, ¿no? Y por eso la transformación. Más adelante les explico cómo se dio esa transformación de lo que ahora es la catedral, que antes justamente pues no era la catedral, ¿no? Propiamente dicho. Y bueno, aquí les muestro un poquito lo que eran las mesillas, la plaza de Marqués, la catedral, ¿no? Ya transformada de frente a lo que era la plaza de la Constitución, lo que conocemos como la plaza, la zona de la plaza frente a Palacio Nacional de este lado, ¿vale? Pues vamos viendo cómo las transformaciones del espacio se van conformando conforme a las necesidades de los propios actores sociales. Esto quiere decir que no es casualidad que ahora encontramos las marchas, las manifestaciones, los mítines, las protestas, los eventos cívicos, los conciertos, las ferias, las exposiciones, relacionadas con los lugares simbólicos de la plaza, ¿no? Las plazas siempre han sido representadas o significadas para cubrir las necesidades de los propios actores, o deberían de ser eso, ¿no? Los espacios deberían de ser eso, lugares de acercamiento, de interacciones simbólicas o campos de interacción, como lo diría el propio Bourdieu, ¿no? De este lado les muestro tal vez un abismal por tantas diapositivas presentadas o que se van a presentar, un abismal, un brinco histórico, ¿no? Presentado en 1847, la bandera de Estados Unidos enfrente a Palacio Nacional, sabemos, pero aquí ya se presenta un elemento simbólico nacional, lo que iba a ser el Zócalo, lo que es conocido ahora como el Zócalo, pero que iba a ser el monumento a la independencia, ¿no? Entonces, de alguna forma la plaza ya empieza a tener ese espacio libre, público, ¿no? Con algunos arbolitos por acá, con alguna estructura formativa de mobiliario urbano, pero que sin embargo aún no está completada como la libre expresión social y pública de los actores sociales. Vista de la catedral del año 1868, donde se aprecia en la esquina inferior derecha la base del monumento a la independencia, o el Zócalo. Aquí lo vemos de esta forma, con los arbolitos alrededor, ¿no? Cuando todavía se pensaba más que una plaza para ser habitada por los propios actores, una plaza cívica, donde podrían los actores en ciertos momentos o eventos específicos hacer partícipes o el gobierno hacer partícipes a los actores, ¿no? Eso solamente es una vista aérea de lo que presenta, ¿no? Ya bien definido lo que es la Plaza de la Constitución, ¿no? Creemos muchas veces que la Plaza de la Constitución es todo el recuadro, y realmente no era eso en un principio. Que ahora ya se transformó en eso, ya es diferente, ¿no? Ya con sus espacios bien definidos, con sus símbolos, con sus lugares simbólicos bien identificados. Y bueno, esto es una vista de lo que ya iba a ser completa la plaza, ¿no? Por arquitectos y diseñadores, que ya va a abarcar todo. Y bueno, que en esta época también estaba lo que era la aparición de lo que era la estación del Zócalo, ¿no? Que iba a estar en las 4 esquinas de la plaza, ojo, pero sin representaciones simbólicas por fuera, ¿no? Y bueno, aquí ya vemos lo que iba a ser también, o lo que iba a ser la estación 8 del metro, que ya no se pudo hacer por las nuevas leyes. Pero observemos cómo va tomando esa forma la plaza. Y esto es lo que vemos en la actualidad, ¿no? Tal vez un brinco abismal,
por saltarme fechas, pero es significativo los poderes que ahora encontramos dentro de la plaza, ¿no? Ahora, esto es concebido de otra manera. La plaza, como bien lo decía el título del coloquio, te permite diversas miradas de apropiación de los espacios públicos. La plaza ahora se puede ver desde diferentes formas. En este sentido, yo lo enfoco desde un punto de vista socioespacial. La plaza en interacción con los actores sociales. Y para esto quiero enfocarme a un capítulo de mi tesis que realicé, que fue comprender a lo largo de una década la apropiación simbólica de la plaza. ¿Qué fue lo que hice? Hice una investigación hemerográfica de 2 periódicos nacionales de mayor difusión, y a través de esos periódicos me puse como metodología comprender las representaciones simbólicas de una década de movilizaciones simbólicas de los actores sociales. Llámense festejos, conciertos, prácticas de diferente tipo, ¿no? Para medir el grado de apropiación del espacio simbólico, donde puedan funcionar unas más que otras. ¿Qué me permitió esta investigación? Comprender la identidad de los actores al espacio, los lugares, las significaciones y las interacciones de los actores. Para eso hice, una vez identificada mi exploración metodológica, hice una exploración técnica de un acervo documental de casi 11 años, determinando 5 fases. La primera de ellas fue un sistema automatizado de búsquedas, que se creó un sistema que leyó el contenido de las páginas web, descartando aquellas que no se referían a lugares en cuestión. El resultado de esta fase arrojó 1.628 notas. Esto quiere decir que en la primera fase, al buscarle o al ponerle en el buscador notas referentes a la Plaza de la Constitución, Zócalo, Plaza de Armas y demás, encontré un total de 1.628 notas. Había que acotar esas 1.628 notas, que no todas se referían a las plazas propias del Zócalo, ¿no? Sino que se refería a plazas de Oaxaca, plazas de otros estados. Entonces se hizo una depuración con una ficha de registro en donde yo analizaba la fecha real del evento, el tipo de evento, quién es el actor que se manifiesta o se presenta y el destinatario del mensaje. Estos fueron como los 5 elementos más importantes que hicieron propia la depuración, ¿no? Una vez que se analizaron las 1.628 notas, se integraron ya en un acervo, lo que hizo a razón de leer 10 notas diarias, es decir, un esfuerzo de 162 días que se cubrieron en un transcurso de 6 meses, ¿no? Quedando únicamente 1.324 notas, de ellas 872 corresponden a eventos llevados a cabo solo en la plaza, ¿no? Y de esas 872 notas habría que ver, o tuve que ver, ¿no?, cómo son las formas de apropiación simbólica del espacio llamado la plaza, ¿no? Entonces aquí les pongo una como grafiquita en donde analizo la jornada y el universal con sus respectivas notas presentadas, ¿no? Esto también tiene una connotación política, ¿no? Las notas, y más adelante lo vamos a ver el por qué. Porque la mayor cantidad de notas presentadas y que encontré fueron del periódico La Jornada, ¿no? Y lo interesante aquí, lo primero que brincó a mi investigación fue qué notas presenta La Jornada. Entonces, una vez con analizadas las notas, encontré que la Plaza de la Constitución presenta 872 notas, que es el 65% de los eventos que se perciben en casi 11 años llevados a cabo en la plaza, ¿no? Hice aquí, bueno, es que parte de mi investigación es analizar 2 espacios, que es la Glorieta del Ángel y la Plaza de la Constitución. Por el coloquio únicamente mencionaré aquellas que se refieren a la Plaza de la Constitución, ¿no? Las notas que van de la Glorieta del Ángel, de la Independencia a la Plaza de la Constitución, fueron 108, y de la Plaza de la Constitución a la Glorieta del Ángel, es decir, que salen de la Glorieta y pasan al Ángel, únicamente encontré 7. Análisis de origen y destino de los eventos publicados en las notas. Aquí se los presento gráficamente, ¿no? Cabe mencionar que es abismal, el 66% de las notas que se presentaron en 11 años corresponden a eventos que se llevan a cabo en la Plaza de la Constitución.
Eso denota la importancia que tiene la plaza para la mayoría de los mexicanos o de los actores que quieren transmitir algo en este espacio. Se generó información relevante para mostrar representaciones simbólicas, analizar campos de interacción y formas de apropiación del espacio. Nótese que el análisis por tipo de evento en la Plaza de la Constitución, cuando yo quise analizar qué eventos se llevan a cabo en la plaza en estos 11 años, encontré que los conciertos ocupan 195 eventos, ¿no? Es decir, en la plaza lo que más se transmite o lo que más se representa, ¿no?, en la plaza, o lo que más se lleva a cabo, las prácticas que más se llevan a cabo son los conciertos. Los mítines ocuparon 174, los festejos 117, lo cultural 106, y únicamente como los 4 más importantes para no detallar en lo demás, ¿no? Obviamente eventos religiosos se llevan a cabo 12. Aquí lo vemos de una forma desglosada, en donde los conciertos representan el 22%, los mítines el 20%, y los festejos, llámese festejos cívicos o culturales, un 14%. ¿No? Parecería, o a simple vista, una hipótesis sería pues que los mítines son los que más apropian del espacio, pero vemos que en realidad son los conciertos, ¿no?, por los eventos que lleva a cabo el gobierno del Distrito Federal. Aquí lo presento de una forma más gráfica, únicamente de forma generalizada para no obstruir la mirada, pues se presentan los que más eventos en conciertos hubo en los últimos años. Nótese cómo a partir del 2000, ¿no?, se realizó un gran evento, después los eventos fueron como que más controlados, pero a partir del 2006 se manifestaron con más frecuencia. Y eso fue con la llegada de, ¿cómo se llama este señor que ya se va? Marcelo Ebrard. Así es. Aquí lo vemos de este lado, ¿no? Los conciertos que más audiencia tuvieron pues fueron los de Shakira, ¿no?, un concierto Alas que presentó con diversos actores, y bueno, el Café Tacuba y demás abarcó 175,000 visitantes a la plaza. Marchas de la Glorieta del Ángel a la Plaza de la Constitución, incluye aquellas con paradas intermedias. Bueno, aquí no se puede observar, pero aquí lo vamos a ver con más detenimiento, cómo las marchas que salen del Ángel y van al Zócalo, las que más frecuencia tienen dentro de la plaza son las del PRD, ¿no? Son las del PRD, las del ESME, que de alguna forma pues tienen la apertura a permanecer mucho más tiempo en la plaza, ¿no? Únicamente encontramos esa y las de los movimientos antorchistas. Mitin en la Plaza de la Constitución, también lo podemos observar de manera abismal, ¿no?, y fue el desafuero de López Obrador. Por aquí lo observamos, las campañas de cierre del PRD, las protestas con el paquete económico, ¿no?, el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, y de ahí se presentaron todas las de AMLO. Entonces, podemos ir comprendiendo cómo la plaza o el espacio público tiende a apropiarse y se convierte en un espacio privado, ¿no?, que aunque en la presentación anterior con la maestra pues nos mostraba espacios específicos de habitacionales, ¿no?, de casas habitacionales, en donde se apropiaban de alguna forma con los tendederos y con demás. Aquí también lo observamos, pero pues de una manera magna, ¿no?, directamente a la plaza. Festejos de la Plaza de la Constitución, presentamos dos de forma abismal, ¿no? Eventos del Día de Muertos, Día de la Independencia, ¿no?, que son los que más audiencias tienen en ese tiempo, ¿no?, que ahora ya no se ven tanto. Ahora ya no observamos la plaza como la observábamos 3 años anteriores en los días de la independencia, repletas, ¿no? Ahora ya es escasa la participación cívica de los actores. Bueno, podemos concluir que la plaza tiene una formación o se ha conformado o se ha transformado
o sea, formado de una concentración de grupos sociales primeramente, ¿no? Es una concentración de grupos sociales con diferentes intereses privados. Y es un lugar también de segregación espacial, ¿no? La plaza la ocupan de esta forma todos los actores sociales, los boleros, ¿no? Los puestos de periódicos, los comerciantes, ¿no? Los visitantes. Entre los lugares y el espacio hay una interacción simbólica muy representativa. Esto tal vez se muestra así como muy abismal, ¿no? Pero vemos cómo las marchas no solamente se apropian del espacio plaza, se apropian de las calles, ¿no? De los lugares, de diferentes actores sociales. No solamente participa, eso es un evento de Marcha por la Paz y Dignidad que se llevó a cabo el año pasado, y se observa que no solamente en la Marcha por la Justicia y Dignidad participaron pues las víctimas o los que tienen fines comunes con esta problemática, sino que también participaron grupos políticos, el ESME, ¿no? Participaron los antorchistas, diversas organizaciones públicas y privadas también. Vista como un lugar de segregación espacial, los plantones del Sindicato Mexicano de Electricistas contra la extinción de Luz y Fuerza, apoyado por el CENTE en el 2010, ¿no? Y como podemos observar, de este lado se encuentra el plantón del ESME, pero también de este lado se encuentra la FIFA Fan Fest en el Mundial del 2010. Entonces, los actores han aprendido a compartir el espacio, pero siempre bajo una segregación del mismo, ¿no? Aunque lo comparten, pues tienen sus ciertas diferencias en cuanto a cuál es el espacio que yo voy a ocupar y cuál es el espacio que tú vas a ocupar, frente a qué te pones, frente a quién me pongo, etcétera. Y bueno, esto es la presentación, la nueva mirada para comprender la plaza, ¿no? Las nuevas formas de percibir la plaza, como bajo dos elementos importantes de interacción simbólica y de apropiación del espacio. Bueno, muchas gracias por esta presentación tan interesante, y seguramente habrá algunas preguntas, algunos comentarios. Me parece bien interesante y bastante ilustrativo ver qué está pasando, las marchas, etc. Pero me pregunto un poquito, ¿qué quieres mostrar con esto? ¿Es un trabajo completamente descriptivo? Porque sí, es una tesis doctoral que estás trabajando. ¿Y qué va a ser tu apropiación del tema? Eso sí me pregunto un poquito, porque sí, sí, fue muy ilustrativo, interesante, por supuesto. Pero no sé a dónde vas, qué quieres decir con esto. ¿Contesto ahorita o al final? ¿Ahorita contesto o al final? ¿No? ¿Ya? Ok. Como verán, parte de mi tema es prácticas y significaciones de la apropiación simbólica del espacio público. Lo que yo trato de mostrar en mi tesis doctoral es cuáles son las nuevas significaciones de los actores a los espacios públicos, ¿no? Mi aportación es en relación a comprender cómo se han dado esas nuevas transformaciones de apropiación simbólica del espacio, ¿no? Bajo qué, no sé, bajo qué prácticas ahora se dan las apropiaciones del espacio, ¿no? Es apropiarte de un espacio, más no es que los actores sí participan en la apropiación, pero el espacio con sus representaciones simbólicas da pie a que se dé esa apropiación, ¿no? Una de las preguntas que mencionaba una chica que le preguntaba aquí a la maestra, a la doctora, le decía que cómo se pueden comprender esas nuevas prácticas de los actores, ¿no? A los espacios, cómo se puede entender que ahora los actores transformen los espacios, ¿no?
de diferentes maneras. Los actores siempre, a través de los tiempos, han manifestado su necesidad de expresión, ¿no? Entonces, la plaza es una plaza emblemática por eso, porque tiene muchas representaciones simbólicas y porque permite la apropiación de los actores a su espacio, de diferentes maneras, ¿no? Entonces, la plaza, considero, ha permitido que los actores la transformen, ¿no? Del diseño, no hablo justamente del diseño porque la plaza en el diseño hace mucho que no se transformó desde el siglo pasado, ¿no? Pero si no, hablo de las transformaciones espaciales, socioespaciales de los propios actores, ¿no? A través de los significados que los propios actores le han dado. Hacer alguna propuesta o para cuál era la finalidad, no solamente en la cuestión de mostrar, sino de a través del estudio orientar o hacer algunos lineamientos. Pero también me surgen otras ideas después de lo que tú contestabas. ¿No revisaste cuál es la opinión pública de esa ocupación del espacio? Así como hiciste esta revisión de los actores, la revisión a través también del periódico, que no, pienso yo que también sería conveniente en revistas, no nada más en el periódico, porque habría ahí que también valorar la posición política que tienen los diferentes actores en la ocupación de ese espacio y la forma de expresar la ocupación por parte de tanto de la opinión pública como formas de evadir o de quitar a los actores que usan el espacio en determinados momentos. Por ejemplo, ahora en el 15 de septiembre hubo acuerdos para quitar a los del ESME y me parece, ¿a quién más estaba ahí? ESME, ¿no? Fundamentalmente. Y parece que también del sindicato de bomberos. Entonces, creo que pudiera ser también interesante ver ese rasgo. Y otro aspecto es que la relación del espacio, o sea, no es cualquier espacio, sino es un espacio que da las dimensiones para hacer esa ocupación múltiple. Entonces, no sé si también has hecho esta correlación entre actores y espacio. Sí, así es. Por los fines que tiene este coloquio, no me quise enfocar mucho a lo que es mi tesis doctoral. Por supuesto que yo abarco lo que es otras visiones, otras miradas de otros actores, como pueden ser instituciones, ¿no? Académicos, representantes del gobierno del Distrito Federal, del gobierno, diferentes, también diferentes instituciones, ¿no? En este caso no era el fin, pues, en esta presentación o en esta ponencia, mostrar los hallazgos doctorales, ¿no? Sin embargo, yo lo que aquí intenté, espero lo haya logrado, es mostrar una nueva forma de mirar a la plaza pública, en este caso mirar a la Plaza de la Constitución. Sí se han tomado en cuenta elementos de otros actores y no era el fin, repito, de esta ponencia. Sin embargo, pues sí quise mostrar, ¿no?, que esto es la nueva forma de apropiarse espacialmente de lo que es la plaza pública, ¿no?, como espacio público. No sé. En tono, me vas a disculpar, en tono irónico, sarcástico, Sí. Sugeriría un cambio al título de tu ponencia.
y diría prácticas y significaciones de la negociación política con el claro. espacio público. Claro, Porque, claro. por ejemplo, estas actividades que tú mostraste, principalmente las de orden político, pues están porque ciertos actores, como le llaman, quieren estar ahí, pero Así porque es. la autoridad negocia con ellos y les permite estar Claro, ahí. claro. Entonces es un acuerdo negociado de en dónde se colocan y bajo qué condiciones se colocan esos actores. No es a libre albedrío o la decisión voluntaria de un grupo de usar la plaza de una forma, sino que lleva implícita una negociación política. Claro, y aquí pues ya sería excluir únicamente a los demás actores, ¿no? Por eso ya. Pero sí, de forma irónica podemos decir, claro, de forma irónica podemos decir que la apropiación simbólica pues también se vuelve apropiación privada, ¿no? De específicos actores sociales. Así es. Definitivamente. Agradecemos entonces a la maestra Molina por su presentación y no sé si tomamos un receso para... Sí, entonces vamos a tomar un pequeño receso en lo que llega el siguiente ponente, unos 5 minutos, y los esperamos ya para la última sesión de esta tarde. Gracias.